Atender la invitación al tema de las herencias, que es un tema bastante interesante. Por ahí dicen que no debemos de heredar problemas a las familias, pero no lo entendemos hasta que ya tenemos el problema encima. Entonces, creo que es un buen tema para escuchar, resolver algunas dudas y tratar de tener como una guía de lo que podemos hacer y de lo que deberíamos de hacer, que es muy diferente, ¿verdad? Porque es muy difícil acercarnos a la familia y decirle a nuestros padres o a nuestros seres queridos, oye, pues ¿qué me va a tocar a mí? Digo con otras palabras, pero es medio difícil, así que esta plática va enfocada precisamente como a escuchar de parte del maestro Antonio Fernández Fernández, quien es abogado en la Notaría 131 y catedrático en la Facultad de Derecho de la UNAM. Le damos la bienvenida y muchas gracias, maestro, por la oportunidad. De igual manera quiero agradecerle al doctor Roberto Garrido Cruz, que es miembro de la Asociación Nacional de Abogados y Profesiones, Asociación Civil, quien, por medio de él, nos está trayendo la plática para nosotros. Yo les voy a pedir un favor. Hace poco, apenas estaba platicando con el maestro antes de que llegaran todos, y hay algo que es fundamental y sirve mucho para este tipo de pláticas. Hagámoslo de manera amigable, en cuestión de platiquemos tal cual los problemas que tenemos, platiquemos tal cual lo que vivimos, porque eso nos va a ayudar a resolver las dudas que tenemos. Porque la plática, el maestro está completamente abierto a escucharnos y a darnos una sugerencia de lo que podemos hacer. Y esa es la función del día de hoy. Así que siéntanse en confianza de que están con un amigo del sindicato para resolver las dudas que tengamos. Y bueno, le cedo la palabra al maestro y muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias por invitarme. Es un honor para mí estar aquí con ustedes, invitado por el sindicato, del tribunal. Y bueno, las herencias son una parte muy importante de nuestra vida. Es decir, hay dos formas de adquirir las bienes. Primero es normalmente compraventa, donación, pero la otra parte es la herencia, ¿sí? Lo adquirimos por herencia. ¿Qué es la herencia? La herencia es la sucesión de todos los bienes, es decir, ¿qué adquirimos por herencia o qué transmitimos? Bienes, derechos y obligaciones, es decir, toda la cuestión que tenga un patrimonio, un valor patrimonial. Eso es lo que podemos dejar en un testamento. Hay dos formas de herencias. Se puede dejar la herencia por testamento, que es la voluntad que ustedes tienen, cómo quieren transmitírselo, a quién se lo quieren transmitir. Y cuando no hay testamento, se transmite vía legítima. La ley, el Código Civil establece un sistema de transmisión por herencia vía intestamentaria. Por eso también tenemos a veces las leyendas urbanas de que si no haces testamento se lo va a quedar el gobierno. Mentira, no se puede quedar el gobierno si no hay testamento. Se lo puede quedar el gobierno si no hay herederos. ¿Y cuando no hay herederos? Pues cuando no hay familiares hasta el cuarto grado, es decir, hijos, nietos o sobrinos en primer y segundo lugar, o primos hasta tercer lugar. Es decir, solamente a falta de esos familiares hasta cuarto grado puede o debe entrar lo que se llama la beneficencia pública, pero no por no hacer testamento. Cuando no se hace testamento, lo único que opera son las reglas generales de las sucesiones. Que esas reglas generales de las sucesiones es
todos heredan por partes iguales si son del mismo grado de parentesco. Por ejemplo, el papá aquí casado con hijos van a heredar del cónyuge y los hijos por partes iguales. El cónyuge hereda como un hijo, una parte. Si hay 4 hijos y el cónyuge, si no tiene bienes, claro está, si tiene bienes el cónyuge que igualen a la parte de un hijo, no hereda, se queda con su parte. Es muy interesante desde la asesoría para hacer testamento, sí. Sí. Pero si el cónyuge tiene bienes, no hereda. no hereda. No hereda. En la sucesión legítima, es decir, intestamentaria. Pero hay otra cuestión que es la que les iba a comentar. Depende también cómo estén casados, ¿sí? Si están casados en sociedad conyugal, que muchos de los mexicanos nos gusta casarnos en sociedad conyugal, o nos obligan a casarnos en sociedad conyugal, si no, no se casan con nosotros. Bueno, en la sociedad conyugal lo que tiene por naturaleza es compartir los bienes del matrimonio 50% y 50%. Por lo tanto, ese cónyuge, hombre o mujer, ya tiene un 50% de los bienes del matrimonio. Los que hayan adquirido durante el matrimonio, no antes del matrimonio. Los que adquirió el esposo o la esposa antes del matrimonio no entran a la sociedad conyugal. Los que adquieran durante el matrimonio sí. ¿Y esto qué nos da? Pues que la cónyuge o el cónyuge ya tienen un 50% de entrada. Porque a veces llegan a hacer el testamento y dicen, voy a disponer de todos mis bienes. ¿Cómo está casada? Va en sociedad conyugal. Ah, bueno, usted va a disponer solo del 50% de sus bienes. Del otro 50%, tráigame a su esposo para que haga su testamento y disponga de ese 50%. Y a veces ahí surge el primer problema, porque no se van a poner de acuerdo. La señora le va a dejar a X personas o hijos o tal, y el señor quiere otros. Entonces, pues, si no se ponen de acuerdo, cada quien heredará su 50% a quien desee. Yo tenía entendido que se suponía, según me habían comentado, que, ok, tú te casaste por bienes mancomunados, pero que hace cierto tiempo, pasando ciertos años, ya no existía ese. Y cuando era esta herencia, o X, como le está diciendo, pasaba también a ser iguales. No, la sociedad conyugal se modificó en el Código Civil o la reforma del Código Civil del año 2000, ¿sí? Hasta entonces, todos los bienes adquiridos durante el matrimonio entraban a la sociedad conyugal. A partir del 2000 pueden pactar, o si no se pacta, que entren todos los bienes. No entran a la sociedad conyugal los matrimonios posteriores al 2000, ni los adquiridos por herencia, por donación o por don de la fortuna, dice el Código Civil. Es decir, se sacó el premio mayor, no entra a la sociedad conyugal. Pero estos son matrimonios del 2000 para acá y que no hayan pactado que todos los bienes entren a la sociedad conyugal. Las herencias no entran actualmente, si así se pacta. El problema es que los registros civiles de la Ciudad de México, por lo menos, siguen teniendo en sus actas de matrimonio el régimen de sociedad conyugal, incluidos todos los bienes, no obstante que la ley ya se modificó para que puedan pactar que no entren esos bienes. Entonces, tenemos, en primer lugar, herencia con testamento o sin testamento. La opción que yo les recomiendo siempre es el testamento. ¿Por qué? Porque el testamento, ahí el testador va a disponer de sus bienes como él mejor quiera, como él considere que es lo más adecuado. Hay cosas que se pueden hacer
cosas que no se pueden hacer en un testamento. A veces nos piden, quiero que herede mi hija hasta que se case. Pues no se puede, ¿no? O que no pase el bien que le voy a dejar a mi hija, que está casada en sociedad conyugal, que su esposo no adquiera nada. Tampoco se puede, aunque no les caiga bien el yerno, ni modo. Si está casado va a tener derecho a esa herencia. Entonces, el testamento es muy importante establecer también cuando hay hijos menores dos figuras importantes. Nombrarle a los hijos menores, en caso de que uno falte, tutor, que es con el que van a vivir los hijos menores, y curador, que es el que va a vigilar al tutor. Entonces, uno dispone no solo de sus bienes, sino también de ciertas cuestiones como quién va a ejercer la tutela de los hijos menores, o incluso de establecerles un tutor. Sí. Bueno, entonces en este testamento también vamos a nombrar otra persona, que es el albacea. ¿Quién es el albacea? El que va a administrar los bienes mientras se reparten, que él va a hacer el inventario y va a decir, mi mamá tenía un terreno, una casa, un departamento, y ¿cómo nos vamos a repartir? Cuando no hay un porcentaje para repartirse, se entiende que es a partes iguales. La recomendación a veces es, cuando se tienen varios bienes, tratar de dejarle uno a una sola persona, porque si le dejan un bien a dos o más personas, normalmente la copropiedad es una fuente de problemas. ¿Por qué? Porque cada quien piensa diferente, y uno quiere vender un departamento, el otro quiere rentarlo y el otro quiere vivir ahí. No se ponen de acuerdo y van a tener que resolverlo eso en un juicio. Por lo tanto, si se puede dejarle a uno, aunque no sean las partes iguales, es mejor, porque les va a evitar un problema. Entonces tenemos esta primera figura del testamento, y cuando decimos que el testamento nos va a ayudar, sí nos va a ayudar a solucionar lo que uno desea de cómo se repartan, porque muchas veces pues los padres que tienen, cuando viven todavía unidos a los hijos, y los domingos comen y se reúnen y le hacen caso, normalmente cuando faltan, ya cada hijo jala por su camino, o hijas casadas, se van disgregando las familias, y los intereses, cuando vienen los bienes a la herencia, pues hay un problema, porque uno quiere una propiedad, otro quiere otra, o incluso cuando hay familias grandes que ya hay nietos, pues los nietos también opinan y también quieren. Por eso le decía yo aquí a su líder, que hay un dicho en estos términos de las sucesiones, que los hermanos se conocen en las herencias y los esposos en los divorcios. Es decir, hermanito, hermanito, pero cuando llega el problema de quién se queda con qué, no, el que vive en el departamento no lo van a sacar, no va a querer hacer nada, porque él va a querer seguir viviendo en ese departamento cómodamente, sin pagar renta y sin nada. Ahí ya cada quien jala para su rancho. Cuando no hay testamento, no es que se lo quede el gobierno o que no haya herederos, simplemente que no hay una voluntad del autor de la sucesión de cómo quiso repartirse, y ahí, bueno, pues se tiene que llamar a los herederos. Si están todos los herederos de acuerdo en tramitar la sucesión, hay dos vías para tramitar la sucesión. Una es vía judicial, mediante un juicio sucesorio en los juzgados de lo familiar, y otra vía es la notarial, ante un notario. La notarial, siempre y cuando todos estén de acuerdo y todos sean mayores de edad y no haya incapaces.
porque cuando hay incapaces, llámese menores de edad o personas con una discapacidad, tienen que ir al juzgado a tramitar la sucesión, porque ahí pues el juez le va a dar vista al Ministerio Público para defender los intereses de esos incapaces. Pregunta, tú estás diciendo del testamento. Hay un testamento y hay herederos, ¿cierto? Sí. Bueno, aquí son muchos hermanos, pero hazte cuenta, si uno lo dejó, una cosa lo dejó a 2 personas y quedan X hermanos, obviamente ellos tienen que traer la sucesión también, aunque ya esté en el testamento. Sí. O sea, tienen que estar ante notaría, o sea, todo el show, Todo aunque el ya show. haya testamento. Sí. Y aunque ellos estén de acuerdo, es a fuerza Sí. testamento. Sí, porque aunque ellos estén de acuerdo y haya testamento, pues alguien tiene que formalizar. Es decir, los bienes inmuebles en México se transmiten en la forma que la ley establece, y la forma de transmitir los bienes inmuebles es en escritura pública. Y hay quien dice, ¿sale carísimo una herencia? Pues sí, sí cuesta una herencia. Y ahí vamos a ver la parte dolorosa, aunque yo siempre les digo a mis clientes, bueno, aunque me salga doloroso y me cueste, pues yo quisiera recibir herencias, porque más vale tener una herencia aunque pague impuestos que no tenerla. ¿Qué impuesto se va a pagar? El impuesto de adquisición de bienes inmuebles. Es un impuesto que varía dependiendo del valor de entre el 5 y el 6%, más el registro público de la propiedad, más gastos y honorarios. Pero siempre va a ser más barato hacerlo en la notaría directamente que en los tribunales, porque en los tribunales, además de tener un abogado litigante para llevar el juicio, al final la sentencia del juez tiene que irse a la notaría para hacer la escritura pública. Entonces, ya pagaron el abogado litigante, ya fueron a los tribunales, ya tienen su sentencia de partición y de adjudicación, pero no han terminado. Ahora hay que ir al notario a que haga las escrituras y otra vez pagar. Es mejor directamente ir con el notario, si es que están todos de acuerdo, y no ir a los tribunales. Se van a evitar gastar tiempo y dinero. Pero entonces estábamos esta parte, es decir, la escritura es la forma de formalizar la adquisición de un bien mediante una inscripción, un pago de impuestos y un registro catastral. Esa escritura a ustedes les va a garantizar que se transmita legalmente su propiedad y después puedan venderla, porque muchas veces nos llegan casos en el cual vienen arrastrando ya 2 muertitos o 3. Murió la abuela, le heredó a mi papá ya falleció y hoy somos 4 hermanos, pues entonces hay que tramitar 2 sucesiones para 4 hermanos y a veces ya hasta un hermano murió. Se complican las cosas y ya esto va pasando de hace 10, 15, 20 años. Hay que pagar impuestos y hay que pagar recargos. Esa es la cuestión muchas veces más importante y que la gente no lo hace. Actualmente el gobierno de la Ciudad de México tiene afortunadamente un programa de beneficios fiscales que se llama Programa de Sucesiones, en el cual, para empezar, hasta un valor de 2.100.000 pesos el inmueble cuyo valor catastral que viene en su boleta predial alcance ese valor, tiene reducción en el pago de impuestos, 20, 30, 40, 50, hasta 60% de impuestos. Por si tienen algún trámite por ahí rezagado, aprovechenlo porque lleva apenas 2 o 3 años este programa y seguramente con el cambio de gobierno podría cambiar. Segundo, se paga impuestos en este programa de sucesiones con el valor catastral, que es mucho más bajo que lo normal, que es hacer un avalúo comercial. Hay propiedades que valen 2 millones en el catastro y 6 millones en el avalúo comercial, lo cual sale mucho más caro el pago de impuestos. Sí. Cuando hay un bien inmueble y es una casa familiar,
tiene que hacer una escritura en general del terreno o cada quien puede escriturar porcentaje que heredar? Lo recomendable es una escritura para un solo inmueble, porque va a salir más barato, porque voy a tener que hacer un avalúo, una inscripción en el registro público y un pago de impuestos por una tercera parte. Si los tres están de acuerdo y hacen una sola escritura, pues muchos gastos no se duplican, no se triplican, ¿sí? Además que para aprobar el inventario de ese inmueble y tienen que estar todos los herederos de acuerdo, porque a veces el problema es que viene el interesado que quiere escriturar solo su departamento, pero no lo han aprobado el inventario sus demás hermanos. Entonces, primero, todos tienen que aprobar el inventario, es decir, estamos de acuerdo en que estos son los bienes que hay en la sucesión. Si no están de acuerdo, pues váyanse al juez a pelear y demuestren que hay esos bienes y que así se van a repartir. Si no, no se puede escriturar. Es decir, tienen que reunirse forzosamente para aprobar el inventario y poder adjudicarse esos bienes. Cuando ya falleció una persona, Hay que tramitar, eso es lo que les decía hace un momento, hay que tramitar otra sucesión, ¿no? Otra más aparte de la otra que me Sí, murió el coheredero, murió el ascendiente, y luego murió mi coheredero, tiene que venir el albacea de este coheredero para que vote, apruebe el inventario de la sucesión. Ese es el problema, que les decía, se van acumulando los muertitos y se va complicando y a veces no podemos nosotros disponer ni del tiempo ni interesar a los otros herederos, porque a veces no les interesa. Dicen, no, pues para mi 10% que me corresponde, ¿para qué gasto mi tiempo? No van. Entonces, sí es importante, pues, primero platicar el problema y solucionarlo mediante pues, reuniones, interesarlos y resolverlo, que no pase el tiempo, porque el tiempo pues, va desgastando muchas veces el interés. Sí. Tengo una duda con el comentario. Sí. Y que la pareja esté casada por sociedad conyugal. Usted acaba de decir que si yo tengo bienes, o sea, la pareja tiene bienes, no puede heredar en partes iguales con los hijos porque ya es propietaria de... En la intestamentaria, sí. En la intestamentaria. Pero vamos a pensar que están casados por sociedad conyugal. Como ya tiene el 50% de la persona, el otro cónyuge, o está casado con sociedad conyugal y muere el otro, y ya es propietaria de estos bienes, ya no va a heredar nada de ese 50%. Nada de ese 50%. ¿Nada? Nada. Porque su parte ya es igual o superior a la de un hijo. Su 50%. Sí. Ya no hereda nada. Ya no hereda nada. Sí. Caso específico. La casa es propiedad del esposo, sociedad conyugal. Sí. Fallece el esposo. Entonces, en ese caso, la esposa ya no hereda y tiene otro inmueble. Si tiene otro inmueble ya no hereda porque ya tiene, a menos que no haya hijos, claro está. Caso específico, sí tienen hijos. Esos hijos, entonces, solo los hijos son herederos de ese 50%. Sí. Esto se evita haciendo testamento. Es decir, pues, si son esposos, oye, pues ¿para qué heredas a tus hijos? Si están chicos, al rato crecen. Eso es importante, es decir, heredar a los hijos cuando son pequeños y los esposos son jóvenes puede ser un error, porque a los 18 o 19 años, si llega a fallecer el papá o la mamá que los heredó, pues dicen, mamá, lo siento, pero pues esto es mío, ¿no? Entonces, cuidado, ¿no? Porque a veces los hijos se aceleran cuando saben que ya tienen bienes y ya toman sus decisiones a los 20 años y quién sabe qué decisiones tomen. Y si su papá o su mamá son jóvenes, pues van a tener que enfrentar una copropiedad o un problema legal por la
parte que les corresponda. ¿Esta reforma aplica para Estado de México, para otros estados o solo en No, la Ciudad de México? solo en la Ciudad de México, pero aplica para los que viven en la Ciudad de México también. Ah, vale. Si el inmueble está en el Estado de México y los herederos, uno de los herederos vive en la Ciudad de México. No los herederos, el difunto. El difunto aplica. Las reglas de la sucesión son 3. El último domicilio, ¿para qué reglas se van a aplicar? El último domicilio del difunto, o el lugar donde murió, o el lugar donde están sus bienes. Entonces puede usted aplicar, si murió en la Ciudad de México, pues la Ciudad de México, aunque viva en el Estado de México. Si la propiedad se encuentra en la Ciudad de México, puede invocar las leyes de la Ciudad de México porque la propiedad está en la Ciudad de México. Exactamente. Entonces, esta reforma no aplica si el bien está en el Estado de México y ellos fallecieron en otro estado, no Aplica en la sociedad conyugal, sí. Es decir, si se casaron en la Ciudad de México, pues para su sociedad conyugal aplica donde se casaron. Y aplica para todos los bienes que tengan. Si se casan en la Ciudad de México en sociedad conyugal, pues se aplica para todos los bienes que tengan en cualquier parte del mundo. Porque las reglas del matrimonio aplican para cualquier lugar. Es decir, está casado aquí en el Estado de México y en Estados Unidos sigue casada, ¿no? Porque dice, no, pues ya en Estados Unidos soy soltero. No. Bueno, entonces tenemos también el testador no tiene absoluta libertad para disponer de todos sus bienes. Tiene que tener ciertas reservas. ¿Cuáles son las reservas? La obligación de dar alimentos. ¿A quién le debe alimentos? A sus hijos menores. Por eso muchas veces cuando no se respeta esa obligación de que hay un hijo menor por allá, de dejarle alimentos garantizados, el testamento se declara inoficioso. Un testamento declarado inoficioso es que se reduce la porción de la herencia para los herederos para proteger a ese menor o incapaz para dejarle alimentos. Entonces no es totalmente libre para eso. También en la herencia, en el testamento, hay dos figuras que se pueden manejar. Uno es nombrar herederos universales, es decir, nombro a mi esposa y a mis 3 hijos como herederos universales. ¿De qué? De todo lo que yo tenga. O legatarios, ¿sí? Entonces dicen, bueno, a mi hijo, el grande, le dejo un departamento, a mi hija, la chica, le dejo otro departamento y a mi esposa todos los demás bienes. Son legados en específico. Se llaman legatarios. Y hay que tener también presente que hay otras disposiciones no testamentarias vigentes que se complementan con el testamento y que hay que organizarlas de acuerdo al testamento, que son los beneficiarios bancarios. Las cuentas de banco no entran a la herencia si hay un beneficiario. El beneficiario hereda directamente del banco, no importando que no esté en el testamento. El dinero de esas cuentas en el banco se las van a dar a su beneficiario bancario. ¿Qué otro también hay disposición especial? La cuestión agraria. Las tierras agrarias, llámense ejidos, tampoco entran al testamento. Ahí entran a la lista de sucesores ejidales, agrarios. Es decir, hay reglas especiales para la cuestión bancaria y para la cuestión agraria. ¿Por qué? Porque son materias diferentes al derecho civil familiar del testamento. El testamento, ¿qué se requiere para hacer un testamento? ¿Quiénes pueden hacer un testamento? Todos los mayores de 16 años, es decir, aquellas personas que incluso es una excepción a la regla general.
normalmente son capaces las personas mayores de 18 años. En este caso, los mayores, como el gobierno, el Estado quiere que haya más testamentos, porque hacer un testamento evita muchas veces problemas, y los problemas evitan entrar a los tribunales, y entrar a los tribunales le quita trabajo a los ¿cómo se llama? A los juzgados, y a veces ni es necesario. ¿Qué se requiere? Se requiere mayor de 16 años y libre voluntad, que sean capaces. Es decir, que gocen de su cabal juicio. ¿Qué es eso? Pues tener capacidad para dilucidar. Bueno, dentro de esta capacidad, ¿qué tienen que hacer? Ir al notario, presentarse. Ya no se requieren testigos. Es un acto, porque muchas veces dicen, es que licenciado, yo no quiero que nadie se entere. No, pues no tiene que ir nadie. Solitos van, platicamos y sus disposiciones, se hace el testamento. Totalmente libre. Claro, habrá que ver ciertas cuestiones. ¿Cómo qué cuestiones? Pues respetar que no haya actos de influencia, no puede entrar nada tampoco, aunque dentro de ese acto personalísimo, también es personalísimo porque solo uno lo otorga. Luego me dicen, oiga, mi esposa también podemos hacerlo juntos. No, es un testamento por persona y en actos independientes, ¿sí? El testamento no es para toda la vida tampoco. Es decir, el testamento es un acto revocable. ¿Qué significa eso? Que hoy tengo una situación, una relación de pareja, unos hijos menores. Hoy mi testamento es de una forma. Si mañana cambia mi situación, pues tendré que cambiar mi testamento, porque a lo mejor ya me divorcié, a lo mejor mis hijos que eran menores ya son mayores, a lo mejor ya tengo otro hijo pequeño en una nueva relación, pues ya, o a lo mejor estoy enamorado y tengo una novia y se le quiero dejar todo a mi novia, pues se lo puedo dejar a mi novia. Es decir, es totalmente temporal la decisión del testamento. Hoy tengo una situación, mañana, porque también les da preocupación, oiga, pero yo todavía no me quiero morir. No es para ya cuando uno se quiera morir, porque a veces ya no pueden. Luego me hablan y me dicen, oiga, un testamento urgente en el hospital. No, pues no puedo, tengo que ir a dar una plática al tribunal y no me da tiempo de ir a hacer un testamento urgente. Y además, urgente, ya no está uno consciente de lo que quiere, está ahí la familia presionando. Es decir, el testamento es un acto en paz, meditado. A veces si tienen dudas les digo, váyase a su casa, medítelo y mañana me habla y lo podemos. Ya dicen, ya lo pensé bien, licenciado, ahora sí quiero hacer esto, ¿no? Entonces es revocable. Cualquier momento dice, ya cambiaron mis circunstancias, lo revocamos y hacemos otro nuevo testamento, y al final el último testamento es el que es válido. ¿Qué les recomiendo? Bueno, en el testamento luego hay gente muy minuciosa que me llega con una lista de mis corbatas tal, para mi hijo tal. Digo, no, pues no, mis relojes y mis joyas y mi pulsera, no, pues no. Es decir, hay que ser prácticos, ¿no? ¿Por qué? Porque todo eso que a veces hasta en un pliego lo llegamos a guardar como anexo al testamento, no va a pasar y va a generar más problemas, porque los hijos confundimos a veces las disposiciones de los padres con nuestras afinidades, nuestros cariños. Ah, pues como quieres más a Juanita, le dejaste más. Y no es cierto, esa no es la lógica de un testamento. Muchas veces le deja el más, al que menos tiene, al que se portó peor, ¿no? Y ese desgraciado de mi hermano que tú todo el tiempo lo mantuviste, a ese le van a dejar la casa. A ese.
O mi hermana nunca trabajó, siempre estuvo ahí contigo. Pues por eso, porque la cuidó y estuvo con ella y nunca se casó, a esa le van a dejar la casa. Y aunque no quieran, por eso lo mejor es que los testadores hablen con su familia y le digan, a ver, señores, ¿no? Yo voy a hacer mi testamento y quiero hacer esto, esto y esto y esto, y ahí a ti no te va a quedar nada, a ti te va a dejar esto, a ti ya. Oye, que no sé qué. Discútanlo, pero así va a ser, ¿no? Es peor, ¿no? No, Porque son más problemas. no. Mejor lo resuelvo los problemas en vida que después ellos lo resuelvan. ¿Y qué creen? Después los hijos andan interpretando. ¿Y por qué carajos mi papá se le ocurrió eso? ¿Cómo? Si nunca nos lo dijo. ¿Sí me explicó? Y entonces mejor yo les digo, ¿cuál es tu duda? No, que por qué tal. Mira, yo sé lo que hago y esto lo hago por esto, por esto, por esto. ¿No? Ya, lo aceptarán o no lo aceptarán. Pero eso es mejor que ese papá se muera y se quede uno con las dudas eternas. Es que no me quería, ¿no? Es que siempre quiso más a mi hermano. Yo por más títulos que le puse ahí, nunca me reconoció. Es decir, nunca los hijos van a poder interpretar, si no lo platicaron con sus padres, la voluntad del padre, qué es lo que realmente quieren. Entonces, lo mejor es eso, es decir, platicarlo. Una vez que se hizo el testamento, avisarles, ya hice el testamento, aquí está, guardado, se lo voy a dar a mi hermano, a su tío, o a su hermano mayor, ahí está. Y es más, tengan una copia. Cuando muera, porque luego llega la hija, oiga, es que mi papá hizo el testamento, pero no lo tengo, mi hermano ya lo guardó, Dios no nos quiere dar. ¿Qué necesitan? Denunciar un intestado, aunque haya un testamento, porque en el intestado, como no saben decirme cuál es el testamento, ni quién lo tiene, ni dónde está, tengo que iniciar un trámite como intestamentario para pedir los informes de testamento y que me conteste el archivo de notarías y me va a decir, mira, aquí está el testamento, es la escritura 50,000 ante tal notario y vamos a tramitar y aquí está el testamento y vamos a leer, pues no está usted en la herencia, ¿no? O si está, es decir, vienen las sorpresas. A veces uno cree que es la heredera y a la mera hora que abre uno el testamento que lo consiguió, pues no es la heredera, ¿no? Incluso cosas más sorprendentes. Se entera uno que tiene un hermanito por ahí, que puede ser su nieto. Pues sí, se entera uno de cosas o otras cosas. El papá nunca les dijo que tenía un edificio en Insurgentes de 10 pisos. Y apareció, dijo, ay, mi papá, con razón siempre traía su dinerito, ¿no? Y así pasa, es decir, la otra sorpresa desagradable es pues, que puras deudas. Y para eso, tampoco se asusten. El derecho mexicano establece que se hereda a beneficio de inventario. ¿Qué significa eso? Que solamente voy a ser heredero o voy a heredar si es que hay algo que heredar. Si las deudas son mayores que los bienes, no voy a heredar. Se va a pagar las deudas hasta donde alcancen los bienes, no más. ¿Por qué? Porque imagínense eso de que ya los asustó aquí, les heredan puras problemas, puras deudas. ¿Sí les pueden heredar deudas? Sí, siempre y cuando haya bienes que puedan pagar esas deudas. Y si no, pues le voy a decir, oigan, pues ahí está, llévense hasta la bandera, rematen todo, pero pues si no alcanzó para pagarles a todos, porque mi papá era muy jugador, pues de mis bienes propios no se pueden cobrar. Esa es una salvedad, una protección del derecho, es decir, no se heredan deudas más allá de los bienes, solamente hasta donde alcancen los bienes. A veces no se conocen todos los bienes ni todas las deudas. Sí. Es recomendable, si hay una sola carta en el testamento dispone que se vende y se reparte en partes iguales.
Ese solo inmueble. Si es un solo inmueble, sí. Que se reparte en parte, digo, en partes iguales sería lo óptimo para que no haya diferencias de por qué alguien más. No, porque se ordene vender y que se tiene que cumplir la obligación. No, el ordenar venderse, los herederos pueden decidir que no se venda, si se ponen de acuerdo. El ordenar venderse, si no se ponen de acuerdo, el mismo juez ordena que se venda, porque nuestro derecho contempla un principio que se dice de que nadie está obligado a permanecer en la copropiedad. Por eso las copropiedades, o me compras o te vendo. Y si no me compras, porque no puedes, ni yo tampoco te puedo comprar, pues se va a tener que rematar y un tercero lo va a comprar y nos va a pagar nuestra parte. Entonces, eso siempre es una regla, no solo se ponga o no se ponga. Si los herederos deciden, el juez va a ordenar vender. Pero si mi papá dijo, oigan, pues yo quiero, ¿no? La otra, esta casa que me dio a mí mi papá, no quiero que la vendan porque es mi patrimonio y buenas vibras y aquí yo crecí y quiero que ustedes la conserven y aquí los domingos se sigan reuniendo a comer todos, no se va a poder respetar si no se ponen de acuerdo. Así sea la Santa Biblia, sí. Entonces tiene que, no sé si yo puedo hacer que se venda el inmueble y que se reparten partes iguales el monto de la compraventa. Si no se ponen de acuerdo, no se vende. Lo tiene que ordenar un juez. Exactamente. Y si no quieren vender, que ellos digan, pues mi mamá quería que se vendiera, pero estamos a gusto aquí, ¿no? Pues sí. ¿Para qué vendemos? Tú estás arriba, yo abajo, porque viene la otra. Cuando no funcionan los testamentos, que también dicen, y comentábamos, a mi hija le dejo el primer piso, bueno, la planta baja. A mi otra hija el primer piso. Y al más chico que ya se acaba de casar, se echó un tercer piso y entonces yo no puedo como notario adjudicarle por pisos porque es una sola propiedad. Entonces hay una forma, a veces se puede hacer un régimen de condominio. Y entonces hacemos un condominio donde esa propiedad se transforma en 3 departamentos, departamento planta baja, departamento primer piso, departamento segundo piso, y ya les puedo adjudicar a cada quien una unidad jurídica con boleta predial, agua y es un régimen de condominio. Si le dejo el cuarto del fondo a mi hija y el cuarto de enfrente a mi hijo, no se puede. No se puede subdividir por testamento algo que jurídicamente en la ley no se puede dividir, porque cuando voy a la delegación digo, oigan, quiero partir este cuadro en 4, dice no, porque este cuadro solamente puede estar por 300 metros mínimo y este ya mide 300. Sí. El inmueble que le acabo de mencionar, un tío mío se fue a meter a un departamento en el cual no le pertenece, le pertenecía a su hermano Ben, pero él ya murió. Entonces, este tío puede apropiarse de ese departamento. No, Porque a menos que sea el heredero de su hermano. No. No, pues el albacea puede solicitar el desalojo. Y si no, judicialmente, pues no tiene un título por el cual pueda tener la posesión. En el caso serían sus hijos de mi tío. Que Del heredero. pudiera sacar a- Claro. Sí, el que le corresponde ese derecho de ese departamento, ese puede solicitar la desocupación. Y si en ese caso no lo hace, Pues ya será. Si nadie lo hace, nadie puede ser gestor inoficioso de alguien que dice, oye, ¿y por qué le prestas tu coche si no? Porque quiere, ¿no? Es decir, no, pero no se puede, están abusando de ti. Pues si ellos se dejan que abusen de ellos, pues nadie puede defenderlos de lo que no quieren ellos hacer por sí mismos, ¿no? en este caso, perdón, Sí. él dijo que él consultando a un licenciado, él podía quedarse no nada más con el departamento, sino con todo el bien inmueble. ¿Eso es cierto? No, digo, haciendo
chicanadas, como se dice en el mundo de los abogados, podría ser, porque pues puede hacer inventar un contrato de compra-venta y hacer un juicio de prescripción, ¿no? Pero pues eso es, si nadie se le opone y hace todo eso y se inventa unos documentos que no son reales, pues puede ser un juicio y decir, lo adquirí por prescripción. Pero pues eso es más allá de lo que se establece, ¿no? Sí, aquí. Perdón. Bueno, es a lo que iba, con respecto a lo que está comentando el licenciado. En este caso, si los hijos o los familiares directos no promueven la sucesión, digo, pudiese prescribir ese bien la esposa del tío del... No sé si me estoy explicando. Sí, la esposa del difunto. ¿Usted dice? Ajá. No, la esposa del tío que está ocupando el bien inmueble. ¿Pero por qué la esposa? Digo, o sea, como dice usted, una chicanada. Ah, sí, cualquiera que ocupe el inmueble puede hacer una chicanada y prescribirlo. Si tiene la posesión, pues sí. Allá atrás. Mire, de una u otra forma nosotros en la casa que actualmente habitamos, estamos su papá y 3 hermanos, por así decirlo. No, por así decirlo. Pero creció de tal forma que es planta baja y 3 pisos. Y las escrituras están a nombre de papá. Y él quiere hacer un testamento. Pero lo que usted está explicando es que sería como partes iguales. Y para que esto no se dé, habría que hacer primero dividirlo en condominio. Sí. Pero para eso, ¿qué pasaría con la sociedad conyugal que existía con mi mamá? Ah, bueno, la sociedad conyugal tiene su 50%. ¿Su mamá vive? Tendrían que tramitar ya la sucesión de su mamá al 50%, adjudicarse ese 50% ustedes como hijos, y luego con su papá, que sí vive, se vuelven copropietarios, y ya como copropietarios pueden hacer el régimen de propiedad en condominio. Exactamente. Pero de lo que están diciendo de así que viven varios hermanos y todo Sí. eso, si están dividiendo así, tienen que dividir, haz de cuenta. Tú dices que por pisos. Porque a veces la gente así lo tiene. Ajá, así lo tienen. O lo dividen por secciones, vamos a llamar. Sí. ¿Lo tienen que especificar por dimensión o nada más por extensión? No, el testamento no se puede hacer así. Es decir, yo lo que les digo que así lo hacen, pero eso está mal, porque es imposible escriturar una casa de 3 pisos por pisos. Tenemos que encontrar una solución y hacer un condominio después, antes de adjudicar. Pero no se anula el testamento que hay. No se anula, simplemente es ineficaz en esa parte, y entonces, pues si les dejó porcentaje, un piso cada quien, si se puede establecer mediante el avalúo qué porcentaje representa el planta baja, el segundo, o por partes iguales, y les adjudico a los 3 por partes iguales. O sea, que si tienes Y ya ustedes se ponen de acuerdo en que uno use la planta baja y el otro el primer piso y el otro el tercer piso. Me acaba de pasar en una casa en Las Lomas, donde la hija le echó otro piso, y hoy pues ella dice, es que nos dejó partes iguales, pero yo le puse otro piso, ese es mío, pues no es tuyo, legalmente no. Y ahora para dividirlo, esa casita vale 40 millones, y las hermanas están de acuerdo. Dice, yo le paso mi parte para que ella se quede con sus 2 pisos. Pues sí, pero esa es una donación entre hermanos y es un impuestote. Bueno, los voy a tener que dejar porque tengo otro compromiso, pero seguimos por aquí. Les dejo mis datos para cualquier consulta, teléfono, correo electrónico, con toda confianza, sin ningún costo. Las consultas no causan honorarios. Que estén muy bien. ¿Cuál es el nosotros somos 14. Tú dirás. Por eso